ese sentirnos culpables cuando las escrituras nos confrontan, ¿cierto? Es el mismo ejemplo que, ¿cómo se llama?, les daba de, por ejemplo, ¿cómo se llama?, con mi hijo, ¿cierto? Muchas veces yo tengo que dejarlo sentirse culpable y triste por algo que hizo. No dice, no, pero es que, ¿cómo va a hacer que tu hijo sienta culpa y todo lo demás porque lo puedes traumar? No, él tiene que saber que lo que hizo está malo. No es que yo lo condene, pero hay situaciones donde yo sé de que cuando yo lo confronto con algo que hizo que no debe hacer, él se está sintiendo mal y yo sé que se está sintiendo mal. Y tengo que dejar que se sienta mal. ¿Por qué? Porque es la lección que le estoy enseñando. Y muchas veces nosotros como papá cometemos el error de ir a consolarlo antes de tiempo, ¿me entiendes? ¿Cierto? Que es diferente a no darle contención. Yo tengo que contenerlo. Pero él se tiene que sentir mal, porque si no, no va a aprender qué es bueno y qué es malo. No es que yo lo tenga que condenar. Eres malo, eres perverso, eres desobediente, no. Pero él tiene que saber que lo que hizo está mal. Entonces muchas veces ese sentimiento cuando nos confronta la palabra de Dios, Dios lo provoca, el Espíritu Santo lo provoca. Y no tenemos que buscar, y esto quiero que quede claro, que no lo digo por ti, Claudia, ¿ya? Esto es No, sí en entiendo. general. ¿Ya? Cuando sentimos ese sentimiento no tenemos que buscar algo que nos haga salir de ese sentimiento de culpa, tenemos que procesarlo, vivirlo. En Hechos dice de que cuando Pedro estaba predicando, dice que se compungieron de corazón. Pedro en ningún momento le dijo, no se sientan mal. ¿Me entienden? Le dijo arrepentidos. Porque Pedro se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando en lo que él había dicho, en sus corazones. Entonces, ¿qué le dijo? Este es el momento. Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que no tratar de escapar muchas veces de los procesos dolorosos que nos va a hacer vivir Dios. Y cuando Dios nos confronta con la palabra, nos vamos a sentir mal muchas veces y tenemos que tomar ese proceso, vivirlo. Ya, Dios me está compungiendo mi corazón de qué me tengo que arrepentir, qué tengo que hacer, y si me siento mal, qué es lo que tengo que hacer cuando Dios me está llevando a esa tristeza que lleva al arrepentimiento, como dice Pablo. Pablo habla de que Dios provocó una tristeza según Dios sobre la iglesia de Corinto, que lo lleva al arrepentimiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Postrarme y arrepentirme. Entonces, si yo siento ese compungir, me postro, oro y me arrepiento. Señor, perdóname. Y el perdón de Dios me va a traer paz. No porque yo quiera no sentirme así, sino porque me doy cuenta de que mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, me está confrontando, me está diciendo de que en esta área me tengo que arrepentir y me tengo que convertir. Dios no me va a condenar, no va a poner una permanencia condenatoria. ¿En qué sentido? Si yo pequé en esta área de no buscar de Dios, Dios no me va a etiquetar, ¿cierto?, como impío. Apártate de mí. Eso ya es condenación. Porque Dios me ve a través de Jesucristo. Pero Dios sí me va a llevar un compungir y una tristeza que me va a llevar al arrepentimiento. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros vivamos eso, hermano, vívalo, procéselo, ore. Si está en un lugar donde no se puede postrar, obviamente, cierre los ojos, medite con Dios, ore, pida perdón. ¿Cierto, Señor? Perdóname, realmente estoy sintiendo que he pecado, que he fallado y no hay justificación. Ha sido así y así es. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y ahora muéstrame el camino que debo seguir. ¿Me entiendes? Esa es una manera en que muchas veces, por eso, miren hermano, yo cuando fuimos al norte, yo hablé sobre que muchas veces en la iglesia se predica el evangelio de la alegría. Y me he dado cuenta el día de hoy que muchas personas, que no son ustedes, obviamente, lo malinterpretaron, ¿cierto? Y prácticamente como que dije una herejía prácticamente, ¿cierto? Porque las escrituras dicen de que el gozo del Señor es tu fortaleza, gozaos en el Señor siempre, ¿cierto? Y yo estaré más alegre que los que tienen vino y mosto, Señor, porque tú haces que tenga paz, ¿cierto? Entonces, ¿Dios quiere que estemos gozosos siempre? Sí. ¿La Biblia nos ordena a gozaos en el Señor siempre? Sí. Pero la Biblia también nos dice, llorad con los que lloran, ¿cierto? Y también, por ejemplo, Jesús, el mismo ejemplo que estábamos viendo.
cuando está en el huerto de Getsemaní, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y el mismo texto dice, empezó a entristecerse, y esa palabra en el griego es a estar estupefacto, en gran manera. Entonces, ¿qué pasó ahí con Jesús? ¿Pecó porque en ese momento no estaba gozoso? Entonces no es eso, sino que simplemente van a haber situaciones que inevitablemente, obviamente, no nos van a hacer sentir feliz. El gozo de Jesús estaba en la esperanza de la resurrección, como dice Hebreos 12, por ejemplo, que menospreció el vituperio, la vergüenza, y puso su esperanza en el gozo, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. No pasó contento la cruz. Nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Fue un martirio, dolor, pena, tristeza, luchas, pero le fue propuesto gozo, ¿cierto? Y eso fue lo que lo llenó de esperanza. Entonces, nosotros también vamos a tener situaciones, muchas veces puestas por Dios, donde no nos van a hacer sentir necesariamente felices. Y tenemos que aprender a manejar esa situación. No es una venia para la amargura, ¿no? Porque la amargura es otra cosa, ¿no? Sino que van a haber situaciones como por ejemplo esta, donde la palabra de Dios me va a confrontar, me va a compungir. Y yo no tengo que buscar salir de ese sentimiento, tengo que vivir ese sentimiento. Dios me está compungiendo. Confío en que lo que está haciendo es soberano, es perfecto y es de amor. Y en ese compungir yo empiezo a analizar mi vida, a arrepentirme, a postrarme, a convertirme y a analizar qué tengo que hacer. Y ese proceso del perdón de Dios que se da en mi arrepentimiento me va a ir dando paz, quietud. Y eso me va a llevar al cambio. Muchas veces no cambiamos porque Dios nos constriñe. Nosotros tratamos de escapar de ese sentimiento, encontramos una justificación para no sentirnos mal, ¿cierto? Y nunca dimos el paso que nos lleva al cambio, ¿me entiendes? En cambio, cuando sentimos ese pesar, vivimos ese pesar, nos arrepentimos y admitimos que es así, no hay cómo salir de ese pesar, recién viene la paz que nos da el perdón inmerecido y de gracia de Dios, porque no tenemos ninguna justificación. Y ahí recién podemos dar el primer paso para un cambio real, que nace de adentro, y no es solamente un cambio externo. Por eso muchas veces vemos que no avanzamos, nos damos vuelta en círculos, porque huimos muchas veces a los tratos de Dios, porque pensamos de que el trato de Dios es siempre que estemos felices. Y creo que yo les di un mensaje donde había una diferencia entre el gozo del Señor y la felicidad externa. ¿Entiendes? Yo puedo, ¿cierto?, tener un gozo interno, una paz interna, y no necesariamente ser feliz en un momento determinado. ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso es relevante. Cuando Dios nos compunge o cuando nos hace pasar una situación donde tenemos que admitir que hemos errado, no salir de ese sentimiento, quedarnos en ese sentimiento. Dios me está compungiendo, pero jamás me va a condenar. Por eso que yo no estoy de acuerdo cuando dicen, si te trae paz, es de Dios. Porque yo lo puedo decir, pero solo si te he enseñado cuál es la verdadera paz de Dios. ¿Me entiendes? Porque no todo lo que nos trae paz viene de Dios. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces Dios sí nos trae, nos constriñe, pone y nos constriñe en nuestra mente. Entonces pequé, entonces me equivoqué, entonces todo así, así. Y sí, es así. Pero ¿cómo Dios va a querer que yo esté con esta bulla en la cabeza? Es que quiere que te postres, que te arrepientas, que luches contra la condena, aceptando por fe el perdón inmerecido de Dios, para que no te quedes en la condenación y en la amargura. Recibas lo que Dios quiere hacer contigo, que Dios te quiere confrontar, y en ese confrontamiento recibes el perdón de Dios, cambias y aprendes a no seguir en ese sentimiento, a no quedarte en la condena, sino saber que por gracia fuiste perdonado. ¿Me entienden, hermanos? Así que eso,